Bienvenidos una vez más a nuestro podcast, el Ministerio Segunda Oportunidad. Este que les saluda es el pastor Giancarlos Fontanes. Y en este día quiero hablarles una historia muy conocida. Pero por favor, permítanme traérsela de un punto de vista, creo que un poquito diferente. En Lucas capítulo 15 nos narra la Biblia una historia. Creo que todos nosotros en algún momento la hemos escuchado, por cierto, hemos predicado de ello, hemos enseñado de ello, y es la historia del hijo pródigo. Pero en este día quiero tocar el punto de vista no del hijo que se fue de la casa. Creo que todos nosotros ya hemos escuchado bastante, aunque soy fiel creyente, ¿verdad? Que cada vez que uno lee la Biblia, el Espíritu Santo siempre revela algo. Pero en este día, para este podcast, quiero hablarles del hijo que se quedó. Ese es el tema, el hijo que se quedó. Como dije, ¿verdad? Todos en algún momento hemos hablado del hijo que sí se fue de la casa. Y entendemos, ¿verdad?, que al pedir su herencia, básicamente le estaba deseando la muerte a su padre. Pero vamos a hablar, y saca un momento aquí conmigo, donde quiera que usted esté. ¿Qué es de la vida del hijo que se quedó? Podemos decir, ¿verdad?, que era un hijo respetuoso, ¿verdad?, porque nunca pidió la herencia. Si vamos a comparar, no pide herencia, se queda en la casa, sigue trabajando, sigue ayudando. Lo podemos comparar a aquel hijo que no se aparta de la iglesia, nunca se ha apartado, nunca ha cometido un pecado, y aunque todos los pecados son por igual, ¿verdad? Pero no ha cometido un pecado capital, no ha cometido adulterio, fornicación, o sea, los pecados que nosotros vemos como que wow, ¿verdad? Y gloria a Dios, ¿verdad? Por eso, porque es una persona que se ha mantenido, como dirían por ahí, se ha mantenido fiel. Y damos gloria a Dios por aquellos que se han mantenido fiel, que nunca se han apartado. Pero, y aquí es donde vamos, tengo un pero. El pero que yo tengo es el siguiente, que aunque nunca ha cometido un pecado catastrófico, por así decir, nunca ha cometido un pecado por el cual él, su familia, tenían que sentirse abochornados. Aunque se quedó en la casa. Alguien diga, aunque se quedó en la casa. Aunque se quedó en la casa, cuando su hermano, aquel que había sido arrastrado por el suelo por su propia, ¿verdad? Porque tenemos que ser sinceros, por su propia cuenta, porque quiso, porque le dio la gana, porque no quiso madurar a tiempo, porque quiso hacer lo que le daba la gana, ¿verdad? Se arrastró en la sociedad, gastó todo lo que tenía, todo eso ya lo sabemos. Pero lo que muchas personas se les pasa por alto es que cuando su hermano quiso regresar, y no es que su hermano vino, ¿verdad?, con pompa, como que a mí no me importa, estoy de vuelta. No, vino de acuerdo a la historia bíblica. Este joven regresa a su casa humillado. ¿Cuál es una de las claves? Es algo de importancia, ¿verdad?, notar que él vuelve humillado. Él no quería, él dijo, trátame como uno de los criados. No vino con arrogancia. Pero el hermano que se había quedado, el hermano que quedó en casa, aquel que de acuerdo a la sociedad era ejemplar,
De acuerdo a la sociedad, era el mejor ejemplo de hijo que podía haber en la ciudad, ¿verdad? Era el que era. Cuando su hermano regresa, en vez de practicar la misericordia, cuando ve que su padre le da los vestidos, cuando ve que su padre le da las prendas, la sortija, este hermanito, alabanzas al Cordero, es el primero en gritar, pero ¿por qué a él y yo que me quedé, a mí no se me da nada, no se me reconoce? Yo que no te pedí la herencia, yo que no te deseé la muerte en vida, yo que he vivido de la manera correcta, a mí no se me ha honrado. Y a este sinvergüenza, y a este que se fue, y a este que te pidió la herencia, que te deseó la muerte, este que se fue a los placeres del mundo, este que se fue a pecar por ahí, y sabrá Dios si todavía está pecando. Sí, porque así es que muchos piensan. Este que se fue, ustedes le ofrecen las vestiduras y la sortija. Y yo que me he quedado aquí fajando, yo que me he quedado aquí limpiando, ayudándolos a ustedes. Yo que le he honrado, ¿verdad? Porque esa es la palabra famosa de hoy en día. Y estoy de acuerdo con la honra, pero anyway, eso es otro podcast. Amado, cuando uno hace las cosas como dice la Biblia, que todo lo que hagamos lo hagamos para como para el Señor. Cuando nosotros hacemos las cosas para el Señor, en ningún momento que usted tenga la oportunidad, usted saca esas cosas en cara. Si yo tengo la necesidad de sacar algo en cara de lo que yo he hecho, que no ha sido reconocido, es que en realidad no lo hice con la intención de honrar a la persona. Lo hice con la intención de recibir algo. Lo hice con la intención de atraer algo para con mi vida. No lo hice porque lo quise hacer, no lo hice por honrarte, no lo hice por, ¿verdad? Bendecir tu vida. Lo hice con el propósito de que en algún momento lo que tú tienes, tú me lo vas a dar. Porque yo te he cuidado, yo te he honrado, yo te he servido. Y muchas veces nos enfocamos en la vida del hijo pródigo, pero se nos olvida examinar la vida de aquel hijo que se quedó. Porque déjame decirte, muchas veces, en muchos casos, no en todos, pero en muchos casos, la vida del hijo que se quedó es peor, está en una condición peor que la vida del hijo que se fue. Porque mire la diferencia, en el hijo pródigo podemos ver arrepentimiento. Podemos ver que verdaderamente no estaba buscando ganancias para sí. Sí, en algún momento las pidió y se llevó la herencia, claro. Eso no lo podemos, como decimos nosotros, no podemos tapar el sol con una mano. Pero al él tener esa experiencia y ver que lo que él pensaba, que lo que él tenía como ideología del mundo, del dinero, de su herencia, pensando que a lo mejor eso le iba a durar toda su vida y su vida iba a ser mucho mejor. Entendió a través de esa experiencia que las cosas no eran como se pintaban. Pero entonces
podemos examinar la vida del hijo que sí se quedó. Y amado, esto sucede muchas veces en nuestras iglesias. Si usted es pastor, esto suele suceder mucho entre nuestros líderes. Escúcheme bien, esto suele suceder mucho entre nuestros líderes. ¿Por qué? Porque tenemos líderes, mire, y usted como ministro, usted sabe quiénes son. Muchas veces lo que sucede es que tenemos miedo a aceptar que tenemos líderes con estas condiciones. Líderes que hacen las cosas con el propósito de en algún momento, cuando usted vaya a repartir, cuando usted vaya a bendecir, cuando usted vaya a esparcir, ¿verdad?, lo que usted tiene, que usted les tome a ellos en cuenta más que a ninguna otra persona. Entonces, no lo están haciendo con un corazón humilde. No lo están haciendo porque verdaderamente aman la obra del Señor. Lo están haciendo con la intención de en algún momento tomar posesión de todo aquello que su líder o su padre espiritual posee. Y aunque no le deseo la muerte como otro, en el momento que el Padre muestre misericordia, muestre amor a otro líder, a otro hermano que no sea él, lo que en realidad está en el corazón de este hermanito va a ser expuesto. Ahora, la pregunta sería, ¿qué debemos de hacer con la vida de ese hermano? Porque el padre le dice, pero ¿no ves que tu hermano, el que estaba perdido, ha vuelto a casa? ¿Sabe? La Biblia, nosotros siempre enseñamos algo, que cuando una vida vuelve a los caminos del Señor, en el cielo hay gozo. Los ángeles se gozan. El único que no se goza, y no todos, aclaración, pero el que no se goza no es solamente el diablo. Lamentablemente muchas veces los que no se gozan son los mismos que están adentro de la casa. ¿Por qué? Porque su mentalidad está puesta en los puestos. Su mentalidad está puesta en las ganancias. Su mentalidad está puesta en ser reconocidos. Su mentalidad no está puesta en que el hermano que se había perdido hoy en día está de vuelta en casa, no. ¿Por qué? ¿Sabe por qué hay personas que piensan de esta manera? Piensan de esta manera porque ellos en realidad lo que tienen es un espíritu de competencia. Mire, yo detesto estar alrededor de personas que lo que quieren es competir. ¿Quién predica mejor? ¿Quién se expresa mejor? ¿Qué me importa a mí? ¿Qué me importa? ¿Sabe por qué no me importa? Porque si esto se tratara de nosotros, si esto se tratara, ¿verdad?, de reconocimientos, si esto fuese algo del mundo, pues a lo mejor fuese un poco diferente. Claro que sí. Pero estamos hablando, amados, de la salvación de un alma. Es triste. Es muy triste que los que se gozan de que un alma se pierda son aquellos mismos que se llaman ser cristianos y en realidad no lo son, porque mira, si usted tiene un espíritu de competencia, usted necesita nacer de nuevo. Usted necesita nacer de nuevo. Entonces, el hijo que se quedó en la casa, mire, claro, hay que darle su merecido. Pero es insólito pensar, es doloroso pensar que yo no me pueda gozar con mi hermano que se arrepintió. Aquel que el diablo se lo iba a llevar se arrepintió. Oh, es que uno no sabe si se arrepintió de corazón. Bueno, amado, usted estaba en la iglesia todo este tiempo y tampoco sabíamos si usted era verdadero, si usted era un verdadero cristiano. Lo venimos a saber cuando el hermano regresó. ¿Sabe? Nosotros
Miren, vivimos en un tiempo que realmente hemos olvidado examinar, probar los espíritus, probar a las personas. Yo recuerdo en un tiempo donde si yo salía a predicar, hablaban con mi pastor. Yo hablaba con mi pastor. Y si la persona hablaba con mi pastor, yo se lo dejaba saber a mi pastor. ¿Sabe? Hoy en día tenemos predicadores que son, pues por lo que vemos por fuera, significa que, ¿sabes? Nunca se han apartado, nunca han tenido un escándalo. Amado, eso no significa nada. Lo vemos aquí en Lucas. Lo vemos en la Biblia. Este hermano no se había apartado, no tenía escándalos, no había bochinches de él, nadie estaba hablando mal de él. No significa que tenía buenos frutos. No tenía buenos frutos. Lamentablemente vivimos en un tiempo, y esto yo lo compartía no hace mucho en Florida, en la iglesia del apóstol y profeta Víctor Arriaga y la profeta Lourdes. Compartía esto, que tenemos que dejar de estar siguiendo a las personas por los dones. Me imagino que este hermano, el hermano del hijo pródigo, posiblemente tenía buenos dones y sabía usar sus dones y sabía honrar a sus padres y no había escándalos de él, no habían bochinches de él, nadie estaba hablando de él. Pero en el momento que estaba supuesto a mostrar los frutos, lo que mostró fueron frutos del mismo infierno. Así mismo lo digo. Cuando tenía la oportunidad de mostrar que el Espíritu Santo abundaba en él, cuando tenía la oportunidad de mostrar que el Espíritu Santo, que él tiene una comunión con el Espíritu Santo, ¿sabe lo que él mostró? Mostró odio, mostró celos, mostró competencia, mostró que no le importaba la vida de su hermano. Sí, porque hay personas que le importa la vida de sus hermanos siempre y cuando el nombre de ellos no lo saquen, ¿verdad? Del primer lugar. Mientras mi importancia no baje de lugar, ¿verdad? Yo amo a mi hermano, pero cuando es mi hermano el que está siendo bendecido. Mire, soy fiel creyente de lo siguiente. Soy fiel creyente de que si usted puede y aprende a celebrar las victorias de los demás, cuando llegue tu tiempo, usted no va a encontrar competencia. Usted no se va a sentir que alguien lo está velando hasta para ver cómo usted va a caer. No, aprenda a celebrar. Aprenda a gozarse con lo que Dios está haciendo en otras vidas. Aprenda a gozarse que la gente se arrepiente. Aprenda a gozarse de que las personas se están volviendo a los caminos del Señor. Mire, los otros días, mi esposa y yo estábamos aquí y hemos estado afectados un poco de salud. Y estuvimos en el cuarto viendo a nuestro amigo, hermano, una persona, ¿verdad?, que lo amamos a él y a su familia. El profeta, apóstol profeta, Edgar Joel, de la iglesia Islanders, y su hermosa familia. Estuvo en Florida predicando, ¿verdad?, en un evento también para el apóstol Víctor. Y estaba también nuestro hermano, el profeta, le enviamos saludos a todos, el profeta Nomar Ayala estuvo allí. Y Dios le habló al profeta Nomar de una manera, mire, Dios usó al profeta Víctor Arriaga de una manera poderosa. Y yo le decía a mi esposa, verdaderamente que ese lugar, cuando usted toca, cuando sus pies tocan toda la tierra que le pertenece a la iglesia Vida Eterna y el ministerio de los apóstoles y profetas Arriaga, mire, esa tierra es profética.
Usted toca allí y lo profético, amado, una cosa, no se la puedo explicar. Usted tiene que llegar allí, en Kissimmee. Y Dios le habló a mi hermano Nomar de una manera que yo decía, Dios mío. ¿Ok? Porque los profetas, mire, los profetas existimos. Le habló de una manera y nosotros acá, mi esposa Elisa y yo acá en el cuarto, así enfermo, brincando, gozándonos, alabando al Señor, porque, amado, cuando usted aprende a gozarse de las victorias de otros, usted va a tener personas a su alrededor que también se van a gozar cuando Dios le dé victorias a usted. No seamos como el hermano que se quedó. Porque mire, su corazón realmente estaba podrido, como decimos nosotros. Su corazón, aunque él estaba proyectando una cosa, en verdad, en realidad lo que había dentro de él no era de Dios. Él tenía que arrepentirse aún más todavía. Él necesitaba reconciliarse con el Señor. Y no solamente con el Señor. Necesitaba reconciliarse con su padre y con su hermano. Con toda su familia. Él necesitaba pasar por un proceso de restauración inmediata. Amados, no seamos como este joven. No seamos como este hermano. Aprendamos a recibir a aquellos hermanos que sí que en un momento cayeron, fallaron. Pero yo soy fiel creyente y por esto es que nuestro libro se titula El Dios de segunda oportunidad. Porque yo reconozco que cuando un alma viene el Señor arrepentido, que ha entendido que ha pasado, que el mundo lo ha tomado y lo ha arrastrado y el mundo le ha pasado, le ha hecho pasar por las consecuencias, porque sí hay consecuencias. Mire, la Biblia lo dice de la siguiente manera. Al que mucho se le perdona, mucho ama. Y no digo esto para que, y por favor no me malentienda con lo siguiente. No estoy diciendo que las personas tienen que ir al mundo o se tienen que apartar para entender mejor la misericordia de Dios. Jamás y nunca. Creo que Pablo lo dijo de la mejor manera. ¿Acaso pecaremos para que la gracia abunde? En ninguna manera. Pero cuando una persona sí pasa por esas experiencias, me gustaría poder decir, ¿verdad? No tengo las encuestas frente de mí, no me he molestado en averiguar, hacer una investigación y la debo de hacer, creo que la voy a hacer, sí. Pero me hubiese gustado poder decir que por lo menos el 90-95% de las personas que se apartan y experimentan lo que el diablo verdaderamente hace con ellos, me hubiese gustado poder decir para la gloria de Dios que más del 95% vuelven. Pero no es así, no es así. Lamentablemente muchas de las personas que se apartan pasan años, décadas, y lamentablemente muchos de ellos nunca vuelven al Señor, a los caminos del Señor, al camino, como se le decía en el tiempo bíblico. Por lo tanto, digo eso para concluir con lo siguiente. Que si nosotros sabemos que ni un 50% de las personas que se apartan vuelven a los caminos del Señor, aún más todavía nosotros debemos de celebrar, de esperarlos con las manos abiertas, de decir, ¿sabes qué? Estoy feliz, me gozo de que hayas vuelto. Pero no, lamentablemente hay que decir la verdad.
Muchas veces decimos, le damos tiempo a las personas. Mire si somos tan usados por el mismo diablo. Yo le llamaría eso hasta brujería. Porque solamente los brujos, los satánicos, le ponen tiempo de esperación, fecha de esperación a las cosas, a las personas para que mueran cuando le hacen un trabajo. Nosotros le damos fecha de esperación. A ese le doy, ya tú eras 2 meses y vuelve a lo mismo. Arrepentíos y convertíos, generación de víboras, dice la palabra. Amados, vamos a ser diferentes, vamos a hacer la diferencia. Usted y yo vamos a hacer la diferencia. Que cuando veamos que aquel que se fue, se apartó, pecó, se ha arrepentido y vuelve humillado. Si Dios, mire la naturaleza, muchas veces decimos, yo conozco a Dios. Mire, no conocemos nada. La naturaleza de Dios, en su naturaleza, Él no puede negar un corazón contrito y humillado. Y nosotros decimos que le conocemos. Y lo primero que hacemos es negar, es rechazar. Tenemos que aprender a vivir en el Espíritu. Cuando vivimos en el Espíritu, la naturaleza de Dios se convierte en nuestra naturaleza. Dios te bendiga, Dios te guarde. Te esperamos en el siguiente podcast. Comparta este podcast con algún amigo, algún familiar. Ya sabe que nos puede encontrar a través de Spotify, Apple Podcasts, lo pueden conseguir en iTunes, Amazon, Google, en todas las plataformas de podcast. Usted puede ahí poner en el search, puede poner Giancarlos o JC Fontanes, Elizabeth Fontanes, y le va a aparecer nuestro podcast. Denle un seguir ahí, un like, y comparta esto con algún hermano. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde. Gracias una vez más por sintonizar el ministerio Segunda Oportunidad. Hasta la próxima.